Gloria a Jesús. Gloria a Dios, Dios nos bendiga. Amén. Aunque estamos cansados, pero este cuerpo se cansa, ¿verdad? Dice Amén. la palabra. Pero nuestro espíritu tiene necesidad, tiene el deseo de alabar a nuestro Señor. Amén. La carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, dice la palabra, ¿verdad? Amén, así es. A buscar y alabar a nuestro Señor. Sea bienvenido en esta noche, ¿verdad? A la casa del Señor. Estamos contentos por estar aquí reunidos para buscar su presencia, para adorarle, ¿verdad? También para escuchar palabra del Señor. Voy a tratar de ser un poquito breve en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a estar entrando en la palabra en Juan capítulo 3. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Sí, pero tengo que poner porque si no me confundo. Juan capítulo 3, versículo 3. Evangelio de Juan, no la primera carta. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan me dan un amén. Amén. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Su letra dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Me ayuda a orar. Padre celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, en esta hora, Padre Santo. Nos disponemos, Señor amado, a explicar tu palabra, Señor, a tratar de exponerla, Señor amado. Abre nuestro Pido, Espíritu entendimiento, Santo, que Señor. hable a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que toque, Señor amado, en lo más profundo de Glorifícate, nuestra Padre. palabra, Señor Palabra amado. revelada a nuestras El vidas. entendimiento no puede llegar, Señor. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor amado, tiene todo el poder para transformar, Señor, para redarguir, Amén, Padre así es, Santo, para Señor. guiarnos, Señor amado, a la verdad, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, en esta Amén, hora. sí, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Señor amado, nuestro entendimiento, Padre. En esta hora, Padre, te ponemos todo nuestra En el nombre de nuestro Jesús. cansancio, Háblanos. Señor, delante tuyo, Señor, para que tú te Sé glorifiques tú, en esta Señor. hora. Sé tú, En Espíritu el Santo. nombre de Jesús. Amén. Me puede sentarse. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. De pronto ya he escuchado hablar mucho de este Señor, ¿verdad? Que vamos a estar hablando en esta noche. Nicodemo. Gloria a Jesús. Hermano, Nicodemo, un fariseo, ¿verdad? Que pertenecía al Cenedril. El Cenedril era un grupo de hombres que estaban encargados en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Había un concilio, por así decirlo. Era un grupo de 72 hombres, ¿verdad? Que eran religiosos, que eran conocedores de la palabra. Recuerda que en este tiempo los fariseos eran los que estaban en el poder, eran los que entre los fariseos y los saduceos eran gente que tenía el control, que tenía algunos privilegios de parte de Roma, gloria a Jesús, para gobernar, pero obviamente no podían hacer nada sin consultar a los gobernadores romanos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces este hombre del cual Jesús le dice que de cierto te digo que no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a estar hablando un poquito acerca de ese nuevo nacimiento, de esa palabra que dice Jesús ahí en ese lugar, que le dice a Nicodemo, ¿verdad? Dice que en el versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto, cuando dice que es un principal, era que pertenecía al grupo del Sanedrín, ¿verdad? O sea que era alguien importante, era alguien que estaba, entre los hombres más sabios, ¿verdad? Que calificaba
para estar en ese lugar de autoridad, porque era un lugar de autoridad en ese momento, ¿verdad? Y dice que en el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire, Nicodemo vio en Jesucristo algo diferente. Mire, si usted lee unos versículos en el capítulo anterior, usted va a ver que Jesús comenzó su ministerio y comenzó dando señales. O sea que por señales el Evangelio de Jesucristo o la palabra del Señor, muchos creyeron a través de las señales que el Señor hacía. Y muchos siguen creyendo a través de esas mismas señales. Amén. ¿Verdad? Muchos vienen a Cristo porque Cristo les hace un milagro, porque Cristo hace una señal, o son de los espectadores que ven un milagro en otra persona. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la obra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no vimos a Dios actuar en situaciones difíciles? Amén, gloria a Dios. En momentos que parecía imposible, ¿verdad? Amén. Yo le puedo dar varias ocasiones, ¿verdad? Y gente que parecía imposible que Dios hiciera algo en su vida, ¿verdad? O nosotros mismos, ver el poder de Dios en nuestras vidas. Viendo la mano de Dios en cada situación, ¿verdad? A través del proceso, a través de la prueba, a través de cada momento de nuestra vida. De pronto, en el momento en que lo estamos viviendo, no alcanzamos a ver esa gloria de Dios. Muchas veces nos pasa así, ¿verdad? Pero también el Señor nos deja ver su poder en esos momentos. Amén, gloria a Dios. Yo le puedo dar cualquier cantidad de testimonio. Incluso nosotros casi no, a veces lo damos, ¿verdad? Samuel es un testimonio de eso, de que el Señor hizo un milagro en su vida. Amén. ¿Verdad? Fue el Señor el que sanó su corazón antes de que él naciera. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque el corazón de él le faltaba una válvula. Mire, hermano, si usted supiera qué difícil es para una familia tener un hijo o un familiar de uno, o un recién nacido, ¿verdad?, con un problema en el corazón. Si usted lo pudiera ver, usted pudiera ver el semblante de la persona que está pasando por una situación difícil. Mire, gracias al Señor, nosotros tuvimos la dicha de que nuestro Dios actuó, ¿verdad?, en el momento en que Él todavía se encontraba en el vientre. Amén. Ahora la ciencia, aquí en este país, usted va a ver que en este país hay recién nacidos que vienen con esa condición muchas veces, ¿verdad? Muchos tienen un huequito ahí en el corazón y hasta que nacen son operados. Pero es a través de la ciencia, porque a Dios le place hacerlo de esa manera, ¿verdad? Amén. Pero yo le digo por experiencia, ¿verdad? Porque he visto gente, he visto el rostro, he visto lo que Dios hace en esas familias, ¿verdad? Porque usted puede ver la diferencia de una persona atribulada durante la prueba, durante el proceso, que no sabe de cómo va a hacer el desenlace, ¿verdad? No sabe cómo va a ser el desenlace, qué va a suceder, pero la mano poderosa de Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y puede ser lo que sea. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Me quiero desenfocar, eso es para que usted piense en las grandezas del Señor y lo que Dios ha hecho en su vida también. Gloria a Jesús. Entonces Nicodemo le dice, sabemos, Rabí, le está diciendo maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, que veniste del cielo como alguien que tiene autoridad, porque Jesucristo predicaba con autoridad, sanaba con la autoridad dada por el Padre. Y todavía lo sigue haciendo. Todavía el Señor sigue sanando y sigue haciendo cosas y maravillas para llamar la atención de muchos. Amén. Para llamar nuestra atención muchas veces, ¿verdad? Entonces dice que, pero lo interesante aquí es que este hombre vino por la noche, ¿verdad? Se puede especular de muchas maneras
Muchos estudiosos piensan que era por vergüenza, para que no vieran que él llegaba, ¿verdad?, hasta Jesús por la noche, optó por la oscuridad, ¿verdad? Porque es muy raro, era muy raro que una persona fuera de visita por la noche a otra casa, ¿verdad? Este lo tuvo que hacer en la oscuridad para que no lo vieran. Mas, sin embargo, aquí en la palabra, en el capítulo 7, ¿verdad?, nosotros, yo encontré un versículo que nos da como una idea, ¿verdad?, de lo que sucedía realmente en esos entonces, ¿verdad? Gloria a Jesús. Amén, aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Aleluya. En el capítulo 7, versículo 45, gloria a Jesús. Para que vea un poquito de la palabra y después voy a volver al tema que es de interés para mí. Dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Y dice el 48: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Está oyendo? ¿Alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más 49, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. O sea, el que no conoce la ley, el que no conocía la ley, era fácil que lo engañaran según ellos, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo. Les dijo Nicodemo, aquí volvemos a encontrar a Nicodemo, lo encontramos 3 veces en la escritura, ¿verdad? El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Está oyendo? También Galileo. Escudriña. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, ¿verdad? Según ellos, nunca se había levantado un profeta de allá, ¿verdad? Pero por la escritura nosotros conocemos lo que Dios, ellos conocían la palabra también, hermano. Entonces, mire, era gente entendida en la palabra. Pero viene Jesús y le dice, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús le está diciendo que el que no nace de nuevo, o sea, nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí viene algo interesante, ¿verdad? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad? Pregunta como alguien que no tiene idea. Nosotros en este momento, porque ya hemos oído, hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, tenemos una claridad. Pero para que a él le dijeran algo así era como un choque en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, cuando Jesús le dice, no, el que no naciere del agua y del Espíritu, voy a entrar un poquito en esta parte, ¿verdad? Para poder nacer nosotros de nuevo, ¿qué nosotros podemos hacer o cómo ocurre ese nuevo nacimiento? Cuando Jesús se refiere al agua aquí en esta palabra, está hablando del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo en la vida de un cristiano? ¿Qué simboliza el bautismo en la vida de un creyente? ¿Verdad? Si nos vamos a la palabra nos enseña que Juan el Bautista bautizaba el bautismo del arrepentimiento. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Que si no hay un arrepentimiento genuino, o sea, que para poder nacer de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros.
y un trabajo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice, si no naciere del agua y del Espíritu, no heredará el reino de los cielos. ¿Está entendiendo esta parte, verdad? Hay que nacer de nuevo apenas para poder ver el reino de los cielos. Amén. Y para poder entrar, dice que el que no naciere, dice, del agua, o sea, el que no se arrepienta, y del Espíritu. Note usted que esa palabra Espíritu está en mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Amén. No al Espíritu del hombre. No. Porque recuerde que la otra vez estuvimos hablando la influencia del Espíritu Santo en el ser humano. Cómo el Espíritu Santo trabaja aun cuando nosotros estamos perdidos en tinieblas. ¿Verdad? Y ese es el que nos trae la convicción de pecado. Amén. La convicción del pecado, ¿qué significa esa convicción de pecado? Que nosotros entendimos o hemos entendido que nuestra manera en que vivíamos desagradaba a Dios. Amén. Amén. Que nuestra manera en que pensábamos desagradaba a Dios. Amén. Amén. O sea, que delante de Dios esa manera en que nosotros vivíamos era una manera que no era la manera en que Dios lo había demandado. ¿Está entendiendo esa parte, verdad? Amén. O sea, que vivir una vida a nuestra manera la estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y por eso Dios envió a Jesucristo, que más adelante lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros. ¿Usted sabe qué es arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? Dejar de hacer lo que antes hacíamos. Así es. Ese es un arrepentimiento genuino, que si usted estaba haciendo algo antes que desagradaba a Dios, usted lo cortó de su vida y ya no lo va a hacer otra vez, ya no lo volvemos a hacer. Y mire, hay una palabra que siempre yo la pongo de ejemplo, porque muy parecido al arrepentimiento hay algo que se llama remordimiento, que es Amén. de lo que sufrimos muchos de los que nos llamamos cristianos. ¿Y sabe qué es lo que hace el remordimiento en la vida del hombre? El remordimiento en la vida del hombre le viene la culpa. Esa culpa, ¿verdad? Por haber hecho algo malo. Esa culpa que nos está diciendo, no, hiciste mal aquí, actuaste de mala manera. Pero ese remordimiento dura poquito. ¿Por qué? Y no es arrepentimiento, ¿sabe por qué? Porque luego nos olvidamos y volvemos a cometer el mismo pecado. Amén. Luego nos olvidamos y volvemos a caer en el mismo error. Así tal como pasa o sucede, ¿verdad? Con las personas, mire, una persona que es adicta a cualquier cosa, sabe que está haciendo mal y que eso va a causar un daño en su vida. Pero en el momento dice, no, ya no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a cometer. Y volvemos y caemos en la misma cosa de nuevo. ¿Qué sucedió? Hubo un remordimiento por dentro que lo hizo sentir culpable, pero esa culpa no le duró mucho como para dejar de hacerlo. Entonces eso simplemente es un remordimiento. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos pasa. Aún los llamados cristianos. Amén. Amén. Y así, mire, hay mucha gente que todavía no ha experimentado un arrepentimiento genuino, que no ha tenido un arrepentimiento genuino. ¿Qué significa un arrepentimiento genuino? Que usted le va a dar la espalda al pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que la palabra de Dios dice que no le agrada a Dios. Eso es lo primordial para poder ver el reino de los cielos. Para poder conocer el reino de los cielos tenemos que renacer, tenemos que ser nacidos de nuevo. Amén. Y eso es lo que Jesús le Aleluya. está diciendo aquí a Nicodemo. Gloria Le dice, tienes que arrepentirte primeramente. El que no naciere del agua, y ese es el simbolismo que tenemos, ¿verdad? Que cuando vamos a la agua vamos seguros de que ya nos hemos arrepentido, que estamos
diciéndole no al pecado del mundo, no a las pasiones desordenadas, no a la vida vana, no al pecado. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. Pero hay que estar seguro que no haya sido remordimiento nada más. Aleluya. Y mire, y usted va a decir, no, pero es que yo tengo una lucha, una pelea, porque me siguen atrayendo las cosas del mundo, me siguen llamando la atención, porque usted está alimentando algo que se llama carne. Ese es nuestro peor enemigo, hermano, nuestra carne. Así es, amén. Muchas veces creemos que nuestro peor enemigo es Satanás, pero mire, Satanás está allá afuera. Nuestra carne, lamentablemente, tenemos que vivir con ella. Amén. En este vehículo en el que nos transportamos. Pero es necesario nacer de nuevo para que haya un arrepentimiento genuino y el Espíritu Santo de Dios, nacer del Espíritu, porque lo que engendra el Espíritu es puro, Amén. es Amén. bueno, Amén. es Gloria a santo. Dios. Lo que va a hacer ese Espíritu Santo es darle vida a su espíritu muerto allá dentro suyo. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. El espíritu del hombre está caído dentro de nosotros, porque el pecado nos tenía así. Entonces el Espíritu Santo viene a darle vida, a revivir ese espíritu suyo, el espíritu del hombre, y se queda a morar dentro suyo. Aleluya. Somos morada, dice la palabra, del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo no está en la iglesia. El Espíritu Santo no está en el altar. El Espíritu Santo está dentro suyo. Amén, amén. Amén. Pero Gloria a Dios. primero hay que nacer de nuevo, Amén. dice la palabra. Así es. Tiene que haber un nacimiento. Dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. O sea, es necesario pasar por el bautismo del arrepentimiento. Es necesario que nos arrepintamos primero para poder nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Y mire, y esto es algo que es un milagro del Señor. No hay forma de explicárselo. Ahí está el primer milagro. ¿Por qué? Porque usted va a ver, usted de seguro ha visto a alguien. De seguro conoció a alguna persona que vivía de una manera desordenada, que vivía en un mundo de pecado, y luego que fue tocado y fue transformado por el Espíritu Santo, comenzó a vivir una vida para Dios, comenzó a hacer cambios grandes en su vida, comenzó a caminar y a buscar de la presencia de Dios. El que se gozaba ya antes en las calles, en las discotecas, el que se gozaba en los bares, el que se gozaba en las cosas vanas del mundo, ahora se goza en la iglesia. Amén. Ahora se Gloria a goza Dios. en buscar Aleluya. la presencia de Dios. Se goza en ir a una vigilia, se goza en ir a un servicio, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en Gloria la a vida Dios. del hombre. Amén. Gloria a Eso es lo Dios. que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Transformarnos de una manera que usted no encuentra. Mire, es que la gente del mundo no entiende y dice, oye, pero tú eres aburrido, tú no vas a ningún lado, solo tus hijos los tienes en la iglesia siempre, los obligas a estar contigo, a estar en la iglesia. No, yo no los obligo, los tengo que instruir. Amén, Es amén. diferente. Así es. Amén, gloria a Dios. Para que no caigan y no vivan una vida vacía como la que Nosotros usted está viviendo. vivimos. Lo que pasa es que a veces no lo podemos decir de esa manera, ¿verdad? Bien. Entonces, mire, no va a entender a alguien que no tiene a Jesucristo en su corazón vivir una vida para Dios. Así es, amén. Buscar de la presencia de Dios. Mire, solo el que no sea deleitado en la presencia de Dios no sabe de lo que se está perdiendo. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque cuando Aleluya. nosotros estamos en esa presencia tan linda de Dios, donde podemos sentir ese Espíritu Santo, donde podemos escuchar esa voz de Dios audible en nuestro oído Amén. o en nuestro corazón, donde podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, usted cuando está en ese lugar, usted no quisiera ni salir de allí. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Porque solamente aunque estemos en la peor tribulación, aunque estemos pasando los problemas más grandes e imaginables, allí en ese lugar, en ese momento en que estamos en la presencia del Señor, nosotros podemos tener esa paz y esa fuerza para seguir adelante. Amén. Ese deseo para decir, bueno Señor,
tú estás conmigo, gracias. Dame la fuerza que aunque el mundo se esté derribando, que aunque el mundo se esté cayendo, que aunque la tierra se abre en dos, dice el cántico de este hombre, ¿verdad? Un cántico por ahí, que aunque la tierra se parte en dos, danos la fuerza de seguir alabando. Amén. Él es el que nos da la fuerza, de seguir yendo a la iglesia, de seguir buscando, de seguir conectándonos con el Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, Dios, aleluya. le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Así es. Mire, es que no va a poder producir la carne nada bueno. La Amén. carne no va a producir nada bueno porque la carne está caída, Amén. está en el pecado. La carne va a producir más pecado. Por eso le dice, el que nace de la carne, carne es. El 6. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí dice algo interesante el Señor, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gloria a Es Dios. inexplicable, hermano. Amén. Amén. Eso Gloria es a lo que Dios. Jesús le está Aleluya. diciendo. Mire, no te maravilles. El viento, dice, El viento. el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo, del Espíritu. Amén. Entonces, el que Gloria a nació Dios. del Espíritu, hermano, usted no sabe realmente. El Espíritu Santo viene y hace la transformación, hace el cambio y Él nos lleva por donde Él quiere llevarnos. Y nos va a procesar como Él quiere procesarnos. Gloria a Jesús. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, hermano, mire, ¿cómo puede excusarse el hombre? No hay forma, hermanos. El Evangelio ha sido predicado desde hace mucho tiempo. Amén. Más de 2000 años este Evangelio ha sido predicado. Sigue siendo predicado. Mire, el día que estemos delante del Señor no vamos a tener excusas. Usted no puede decir, no, es que yo no sabía. Yo lo escuché, pero no entendí. No vamos a tener excusas, hermano. Aquí el que quiere realmente servir a Dios, el que tiene la necesidad, el que entendió que la manera vana de vivir es contra la voluntad de Dios, el que entendió que la vida en que vivía antes era una vida de pecado delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y no quiere aún así seguir a Jesucristo, ya fue condenado, dice la palabra, ¿verdad? Por la misma palabra. La palabra es la que condena. La palabra se hace justicia delante de Él. No hay forma, hermano, no hay excusas para el hombre. El hombre no tiene excusas delante de Dios. Simplemente cerramos nuestro corazón o cierra su corazón para no venir a Cristo Jesús. Mire, Él dio su vida para que nosotros tuviéramos entrada. Amén, aleluya. Para que el Espíritu Santo nos hablara en nuestra mente. Y otra vez, mire, y es necesario que nos recuerde esto, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios nos sigamos escudriñando, hermanos, Amén. si realmente hemos nacido de nuevo. Es necesario que nos escudriñemos. ¿Cómo sabemos si nacimos de nuevo? Dice la palabra que por su fruto los conoceréis. Amén. Frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros. Ese desagrado por hacer lo malo. Ese desagrado por las cosas del mundo, hermano. Amén. Porque mire, las cosas de la carne, las cosas en que la mayoría de la gente vive, le desagradan a Dios. Eso le desagrada a Dios. Si usted lee la palabra y se fija cómo vive la gente en el mundo,
se va a dar cuenta de lo que es. Mire, a veces la misma ley que Dios puso dentro del hombre, solo con verlo usted se da cuenta y dice, no, es que eso que están haciendo es horrible, no tiene nombre. Usted ve la violencia, ve cómo va este mundo en decadencia y se va cayendo y se va destruyendo. Gloria a Dios. Aleluya. Nadie subió al cielo, el 13, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, mire, esto que le está diciendo aquí Jesús a Nicodemo, Nicodemo lo entendía perfectamente, créame. Lo entendió a la perfección. Así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él entendió, él sabía que la serpiente, y todavía la tenían por muchos años, ¿no?, tuvo que ser destruida porque el pueblo de Dios iba para allá. La serpiente solo fue hecha para el momento en que la serpiente los mordía en el desierto, y todavía así se desviaron a adorarlo. Ese era el mayor pecado, y muchas veces a nosotros nos pasa que adoramos lo que no debemos adorar. Quitamos a Dios de nuestro primer lugar, del primer lugar que debe estar, y ponemos la mirada en las cosas terrenales sobre todo. Así es. Y no en las espirituales. Dice la palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Todo lo demás va a ser añadido a su vida. Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Créame que Él va a tener cuidado suyo. Pero este Nicodemo fue impactado por el Señor. Siguió a Jesucristo, aún lo hizo en secreto, porque no podía ningún fariseo. Mire cómo lo que leemos en el capítulo 7, que no hay algún fariseo o algún gobernante que le sigue, lo tenía que hacer en secreto. Pero cuando Jesucristo murió, Él estaba allí. Amén. Intercediendo para pedir el cuerpo. Amén. Muchos piensan y creen que debido a esto, Nicodemo fue un siervo del Señor. Y de pronto cuando Cristo resucitó, pudo entender, aunque no nos habla más en la palabra de eso. Pero hay que nacer de nuevo. Amén. Necesitamos un arrepentimiento genuino en Amén. nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Así lo vamos a dejar, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ponernos en pie. Gloria a Gloria al Dios. Señor, y vamos a hacer el servicio. Gloria al Señor. Padre Celestial, damos gracias, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Señor, ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, Señor amado. Padre, que viva y eficaz. Padre, a entender tus palabras, Señor amado, a que realmente nosotros podamos hacer conciencia, Señor amado, si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, Señor amado, si hay un aborrecer el pecado realmente en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, Señor amado, a que ese arrepentimiento en nuestra vida siempre sea genuino, Señor amado. Que tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado, nos ayude, Señor, a caminar, Señor, como hombres dignos, Señor, de ti, Señor amado, a ser llamados realmente hijos tuyos, Señor. Sí, Señor. Padre, que podamos dar testimonio, que podamos ser ejemplos donde quiera que vayamos, Señor. Amén, amén. Damos gracias, Espíritu Santo, Señor. Damos gracias, Padre. Bendiga a los hermanos, Señor, en esta noche, Señor, a todos los que están aquí presentes, Señor. Llévalos con bien a los que han llegado, Señor, los que no pudieron llegar también, Padre, una bendición doble para ellos, Señor amado. Damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga.